Una pregunta rondaba durante la campaña electoral presidencial última en la que ganó el presidente Gustavo Petro. ¿Petro va a expropiar tierras? ¿Vamos a ir al castrochavismo? Era la pregunta que circulaba, sobre todo en la costa caribe donde yo estuve. Hoy, la verdad sea dicha, y esta serie sobre el cambio, ¿cuál cambio? Se va a concentrar en el tema de tierras. Y vamos a realizar una conversación con el director de la Agencia Nacional de Tierras. Se llama Felipe Jara, fue alcalde de Villavicencio y es uno de los líderes de este proceso de cambio que se llama Reforma Agraria. Compañero Felipe, bienvenido a La Verdad Sea Dicha. Bueno, Jorge, un gran abrazo, un cordial saludo a toda la audiencia que te escucha en este programa. Ahí hay unas preguntas. Este programa es distinto porque le revelamos las preguntas antes de hacerlas. Hay una primera pregunta y es, ¿cuántas hectáreas ha expropiado el gobierno del presidente Petro? Bueno, de forma muy concreta nos hemos dado cuenta, Jorge, de una realidad. Y es que lejos de expropiar a particulares, este gobierno encontró que sí se venían era robando los bienes fiscales y los bienes baldíos. Hoy podemos decir con certeza que salvo una sentencia judicial en el Cauca para un tema de un resguardo indígena, no se ha expropiado una sola hectárea en Colombia. Todo ha sido negociación directa con propietarios y bienes del fisco, bienes de la SAE, bienes del Fondo de Reparación. Entonces empecemos a desarrollar este cuestionario. Si no hemos expropiado, si el gobierno no ha expropiado tierras y está entregando tierras, ¿cómo las adquiere? ¿De dónde salen las tierras? ¿Con qué se compran las tierras? Para que los campesinos, para que el país sepa cómo lo estamos trabajando. Hemos encontrado dos agujeros negros. Uno es la Sociedad de Activos Especiales. La Sociedad de Activos Especiales, literalmente, Jorge, hoy tiene más de 450.000 hectáreas. De esas 450.000 hectáreas, nosotros hemos comprado alrededor de 100.000, o sea, faltan muchísimas más que están en manos de la mafia. Y el otro tiene que ver con el Fondo de Reparación, que además tiene mucho que ver con Córdoba, con la costa caribe. Y es que los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz entregaron un sinnúmero de bienes. Estamos hablando de más de 1.500 bienes. De esos 1.500 bienes aparecen tan solo alrededor de 600, 700 bienes. Oh, sorpresa, todos en manos de nuevas estructuras del crimen o en su defecto de la clase política de estas regiones. Pero eso es una denuncia muy grave, porque quiere decir que es un carrusel. Ellos, los paramilitares, entregan los bienes a la Sociedad de Activos Especiales y esta Sociedad de Activos Especiales se los entrega a las mismas familias que habían generado la expropiación en el caso de las tierras. Así es. Gente, por ejemplo, y no solamente desde la Sociedad de Activos Especiales, sino desde la Unidad de Víctimas, que es la que administra esos bienes. Entonces, lo de la SAE realmente asombra, y es la enorme cantidad de bienes que ni siquiera tenían contrato de arrendamiento y que fueron entregados hace 10 o 15 años a la SAE y que no han pagado un solo peso. Pero lo del Fondo de Reparación aterra. ¿Y por qué te quiero decir eso, Jorge? Porque se supone que esos bienes eran para venderlos y con la venta de esos bienes se reparaban las víctimas. Y hoy tenemos en estos 20 años, 25 años, casi más, incluso diría yo, 30 años de esa Ley de Justicia y Paz que ya casi va a cumplir, que en la enorme cantidad de víctimas del paramilitarismo fallecieron de viejos sin reparación. Y los bienes que entregaron los paramilitares para repararlos, ocupados por nuevas estructuras paramilitares o por gente de sectores políticos a lo largo y ancho de la costa. Eso es tremendamente delicado y también está ocurriendo mucho en el Magdalena. Pero ¿qué tenemos hoy en términos de el compromiso del gobierno del cambio de reforma agraria? ¿Cuántas hectáreas han sido entregadas a los campesinos? Nosotros hoy hemos gestionado 700.000 hectáreas para el Fondo de Tierras. Comparémoslo con otros gobiernos para que empecemos a entender de qué dimensión estamos hablando. Estamos hablando que Santos no alcanzó las 13.000, estamos hablando que Duque no alcanzó las 10.000, o sea, estamos hablando de que la entrega efectiva de tierras llegando a 700.000 es un enorme logro de gobierno y esperamos llegar al 1.000.000 de hectáreas a cierre del 7 de agosto del 2026, a cierre de gobierno.
Acordémonos que el acuerdo de paz era 3 millones millones de hectáreas. Sí. y era de 3 gobiernos. Cada gobierno tenía que hacer la tarea, 1 millón de hectáreas. Este gobierno va a hacer la tarea, pero los otros dos gobiernos no solamente no hicieron la tarea, sino permitieron que los bienes de la mafia también los siguieran ocupando estos personajes. ¿Qué tanto podemos hablar hoy de reforma agraria en Colombia a la luz de la historia de lo que ha sido la tenencia y el uso de la tierra? Pues desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo te quiero hacer absolutamente técnico en esta contestación. Nosotros comenzamos a valorar y evaluar cuál es el índice de concentración de la tierra municipal. Y hoy podemos decirle a Colombia con absoluta certeza y honestidad que Colombia ya ha hecho reforma agraria en al menos 180 municipios de Colombia. Eso es una noticia que creo que es primicia. O sea, cuando analizamos el índice de Gini, no de Colombia, sino municipal, ha impactado ya de forma cierta 180 municipios en Colombia. Pero además, no solamente le ha impactado, sino en algunos municipios ha duplicado la cantidad de propietarios, como en San Onofre, por ejemplo, como municipios como en Buenavista, Córdoba, como en Chimichagua, por ejemplo. Literalmente se ha duplicado. Entre más propietarios de tierra existan, más desconcentrada está la tierra. Pero desde el punto de vista cuantitativo también y desde el punto del marco histórico, podemos decir que desde López en el 36, incluso superando semejante esfuerzo de Lleras, no se ha hecho un esfuerzo de esta proporción para sacar adelante la reforma agraria en el país. O sea, es una promesa inconclusa de más de 100 años que hoy ha retomado el gobierno para dignificar la calidad de vida de los campesinos y de los pueblos étnicos de Colombia. Pero esa respuesta sería también la respuesta a la pregunta del programa de esta serie, que es ¿cuál cambio? El cambio está en la tierra. El cambio está en la tenencia de la tierra. El cambio está en la tenencia de la tierra y el cambio está en el sector agricultura, porque también hay que decir una cosa que tampoco se ha analizado. Las tasas de crecimiento del sector agrícola son del 7 al 10% anual en todo el gobierno. Y alguien dentro de la economía, que no solamente es el pequeño campesino, es el gran hacendado, el gran propietario, el agroindustrial. Okay. Digamos, ¿por qué? ¿Quién explica eso? ¿Quién explica eso si las tasas de interés son caras? ¿Quién explica eso si las tasas, pues efectivamente el crédito en Colombia, por más esfuerzos que ha hecho el gobierno, no se ha podido abaratar y acceder desde el punto de vista de las altas inversiones que significan los negocios agrícolas? Pues bien, el hecho mismo de que no solamente el campesino sea el beneficiario, ¿cierto? En la medida en que se le entrega la tierra, sino que muchos propietarios, al vender su propiedad, han encontrado un socio que inyecta capital, que inyecta liquidez a las grandes inversiones agropecuarias y del sector. Entonces, yo quiero dar muchos ejemplos, pero uno de ellos, un señor que nos vendió una finca en Risaralda y que es uno de los mayores exportadores de aguacatejas del país. Con el recurso que vendió su finca, que además fue para una comunidad indígena que vivía sin nada y que se estaban incluso suicidando parte de la comunidad en Vera de esa región de Risaralda, con ese recurso inyecta sustancialmente a su negocio agroindustrial para fortalecer su capacidad productiva y fortalecer las altas tasas de producción y por tanto de exportación de su producción. O sea, lo que estamos diciendo es que también la compra efectiva de tierras ha inyectado liquidez a un sinnúmero de negocios agrícolas que ha apalancado el crecimiento económico del sector. Tenemos más propietarios, tenemos más productividad agrícola, tenemos más peso del sector agrícola en el Producto Interno Bruto y eso está cambiando e incluso está incidiendo en la economía del país. Y esas son las cifras concretas. Como a la inversión no hay tanto crédito por las dificultades que ya se conocen del Banco de la República, pues vender una finca y dejar de concentrar la tierra para modernizar el campo, para aumentar la producción, para mejorar la capacidad productiva, pues termina siendo una salida importante porque la estamos comprando a valor comercial y además con 3 cuidados. Te vale la pena, Jorge, que la gente los conozca porque ahí hay mucho ruido. Primero, nosotros tenemos un inventario de al menos 4,000 avalúos de tierra en Colombia. Entonces, nosotros tenemos como la curva elástica del valor de la tierra en Colombia.
Entonces, si se pasa de ahí, hay una alerta de un posible sobrecosto y lo controlamos. Número 2, no existe una sola compra de tierras sin que un agrónomo con su tarjeta profesional certifique la aptitud del suelo. Porque el otro riesgo que pudiéramos tener es andar comprando tierra improductiva. Pero el tercero, nos hemos encontrado algo que es absolutamente, digámoslo, de desproporcionado en la pirámide económica de Colombia, que incluso se ha malinterpretado por algunos columnistas. Y es que el catastro dice un valor, pero nosotros compramos a valor comercial y mantenemos el valor comercial y registramos el valor comercial. Entonces uno de los columnistas y de los auditores de esta política de gobierno decían, la agencia está comprando 1000 veces más. Pues claro, hay un subregistro en el valor de la tierra. Pero ese subregistro en el valor de la tierra se da por el atraso muchas veces del catastro. Que se está modernizando. Que se está modernizando. Y estamos subiendo. Entonces, por el contrario, el hecho de que se registre la compra como compra, el valor de la compra es una buena noticia para el país. No tanto por el impuesto predial, que muchas veces manipularían a los alcaldes por las tarifas, sino por los temas patrimoniales. O sea, es clave que se acabe el subregistro de los precios de la tierra. Nosotros compramos a valor comercial, registramos a valor comercial y escrituramos a valor comercial. Eso es una componente clave porque es evidente que el subregistro es muy fuerte y ha sido una forma de esconder una gran cantidad de dinero en activos. Este es un tema muy sensible y la opinión pública debe conocer que Colombia tiene alrededor de 36 millones de hectáreas con capacidad productiva. En realidad está impactando entre 5 y 7 millones de hectáreas. Lo que está haciendo este gobierno cuando entrega tierras, cuando formaliza tierras, cuando recupera baldíos o bienes de las que quedaron en manos de las mafias, está incidiendo en la productividad agrícola. ¿Es correcto esa apreciación? Está inyectando liquidez al campo. Y eso quiere decir que antes de terminar el gobierno, es decir, el 7 de agosto del próximo año, vamos a tener 1 millón de hectáreas entregadas, pero ¿cuántas formalizadas? Nosotros llevamos 1.700.000 hectáreas, pero Jorge, hay que hacer un viraje completo de todo lo que hicimos. ¿Qué nos encontramos? Que cuando tú de alguna manera constituyes o amplías un resguardo indígena fácilmente en la Amazonía colombiana, te puede dar 50.000 hectáreas, un solo título. Y la pequeña parcela andina campesina estaba rezagada, olvidada. ¿Por qué? Porque era mejor concentrarse en el título amazónico y no irnos a Boyacá, donde hay que titularle, diga, media hectárea a cada familia, porque la gente en Boyacá tiene media hectárea, 1 hectárea, 0,7 fanegadas de tierra. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Por instrucción del señor presidente, estructuramos un plan que se llama el Plan Andino. Porque donde hay más informalidad de la tierra, curiosamente, es donde está más cerca de Bogotá. O sea, toda la región andina tiene índices de informalidad de tierra del 60 y el 65%. Entonces, eso nos permitió pasar de una cifra histórica de que lo máximo que se había entregado en Boyacá eran 200 títulos al año, a este año tener la posibilidad de entregar al menos 5.000 títulos en Boyacá. Eso es una herramienta importante porque nos jala el minifundio, o sea, no solamente se trata de desconcentrar la propiedad, de redistribuir la tierra, sino también de formalizar el pequeño minifundio, porque un minifundio sin formalización no tiene acceso al crédito, no tiene acceso al programa agrícola, no tiene acceso al proyecto. Vamos, y disculpe que lo interrumpe al otro asunto. No solo entregar la tierra, no solo formalizarla. ¿Qué pasa con la asistencia técnica? ¿Quién asegura esa asistencia técnica? ¿Y cómo está la relación con el Banco Agrario para el crédito que se requiere para poder desarrollar mucho mejor el campo colombiano? Ahí tenemos retos sustanciales, pero yo creo que cada vez afinamos más el mecanismo de articulación entre la ADR, entre el Banco Agrario, entre distintas otras entidades, pero nos falta seguir afinando mucho más. Sin embargo, hoy las cifras son importantes. La colocación del Banco de la República de créditos preaprobados, inmediatamente nosotros entregamos títulos, viene incrementándose sustancialmente. Los ejercicios de estructuración de los proyectos integrales productivos de la ADR vienen incrementándose sustancialmente. O sea, creo que efectivamente ahí hemos logrado grandes cosas y nos falta lograr muchas más. Esas fincas que se están entregando tienen que volverse en potencia de la vida.
¿sí? O sea, en potencia de la producción, en potencia de la comida, y ahí nos podemos imaginar muchas otras cosas más. Yo te voy a poner un ejemplo práctico de una finca muy pequeñita que se llama La Cabaña, que tuve la posibilidad de encontrarla en Risaralda y les envío un gran abrazo. Cada parcela de 7 hectáreas ya hoy está produciendo 42 productos. Entonces ya el problema de los amigos de La Cabaña, que son 15 familias, es la comercialización directa. Entonces estamos haciendo la articulación con la SAE para que les podamos entregar un localito, para que puedan comercializar de forma directa. Pero cuando el campesino tiene la capacidad de producir y la decisión de producir, no lo para nadie. Eso nosotros lo tenemos claro. Acaba de salir una cifra de un incremento importante de la oferta de productos agrícolas en Corabastos y en todas las centrales de abastos del país. Esto contribuye a abaratar los costos de la canasta familiar, es decir, a reducir la inflación. Así que usted está en el centro de una cadena, de un circuito económico que le está dando buenos resultados a este gobierno. Y no solamente eso, sino que creo yo que en la medida que fortalezcamos la capacidad productiva del campesinado, resolvemos 3 problemas. El primer problema es su subsistencia. El segundo problema es su pobreza, su condición de pobreza. Los excedentes a partir de la subsistencia para la comercialización, pues también requieren de forma clara un acompañamiento productivo para el encadenamiento. Del pancoger a la comercialización. Y le voy a poner ejemplos maravillosos. Por ejemplo, en Sucre hemos logrado que más de 10 fincas que hemos entregado ya le están vendiendo el 30% de su producción, más del 30%, el 40% de su producción a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, ya hay casos, modelos tipo que son muy interesantes para seguir organizando de forma clara pues la capacidad productiva del campesinado, pero pues es un programa que de alguna manera rompe el mito de que el campesino está condenado a ser pobre. En ningún país del mundo el campesino está considerado como pobre, Jorge. O sea, las clases medias de Europa son los campesinos. Pero es que aquí en Colombia... Y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos y de muchos lugares. Pero en Colombia nos echaron el cuentazo de que el campesino está condenado al atraso y a ser pobre y a que su hijo no pise la universidad. Creo que eso hay que acabarlo. Y que efectivamente la paz, la construcción de paz en este país, de alguna manera pasa por precisamente destruir ese mito y asegurar mejores condiciones para el campo. El presidente hablaba de tierra, crédito, innovación tecnológica. Esa innovación tecnológica, ¿acaso no se puede hacer con la universidad pública que tiene gran capacidad investigativa, académica y científica para aportar a la producción alimentaria y a resolver la crisis alimentaria en Colombia? La mejor gente que yo tengo en la Agencia Nacional de Tierra son hijos de campesinos que accedieron a la universidad. La mejor gente, la gente más comprometida, la que suda la camiseta, la que se va los domingos a los últimos rincones de Colombia. Eso lo que demuestra es que cuando el hijo del campesino está en un circuito educativo, tiene acceso a la tecnología, tiene en su corazón, ni siquiera sobre la base de sus principios ideológicos, sino en su corazón, el campo colombiano. Y para nosotros eso sí que debe ser una apuesta, porque que cada vez existan más herramientas, más universidades acompañando el programa y más profesionales técnicos y agropecuarios que nos ayuden a sacar este país adelante. ¿No alcanzó el gobierno para cumplir todas las metas? No, yo creería que hemos tenido una suerte de obstáculos y aquí quiero hacer un paréntesis clave. Imagínate que nosotros tuvimos un recorte presupuestal a partir de los recortes de la ley de financiamiento. Entonces eso nos restringe los temas de compra. Pero al mismo tiempo, cuando vamos a aprobar la jurisdicción agraria para recuperar los bienes baldíos, también no nos aprueban la jurisdicción agraria. Entonces, el Congreso ni raja ni presta el hacha, ni para comprar ni para recuperar. Y aún en medio de eso, es un gran logro llegar al 1.000.000 de hectáreas. Pero ¿por qué efectivamente pasa eso? Y se lo quiero decir de la forma más responsable, Jorge. Porque el Congreso está lleno de terratenientes. Porque el Congreso está lleno de terratenientes que en su momento corrieron la cerca hace 30 años y que hoy están ocupando tierras que no son de ellos. Nosotros nomás, sin proponérnoslo, hemos identificado más de 15 congresistas que están metidos en baldíos. 15.
Y esa es una realidad, y esa es la rabia de la señora Paloma Valencia, y esa es la rabia de muchos actores de la política nacional, que nosotros ya los hemos evidenciado, que la pereza sistemática que ha tenido el Congreso de legislar en temas campesinos y de tierras es que están metidos hasta el cogote en los temas de acaparamiento de tierra. Pero fíjese que esa es una reflexión que es bastante interesante, porque hemos llegado a un punto en el que intentamos recuperar el rezago histórico que hay en Colombia sobre el tema de tierra. Quizás la palabra rezago sea la que muestre el cambio que se está haciendo. Aún insuficiente. Hay que avanzar más. Usted es consciente de la importancia que tiene para Colombia, no para este gobierno, las transformaciones que está liderando en el campo colombiano. Yo creo que es fundamental para la construcción de un país en paz, creo que es fundamental que nosotros hagamos un pacto nacional en el que podamos concentrar presupuesto, inversión, herramientas y recursos en el campo colombiano para sacarlo del rezago. Creo que eso es sustancial. Creo que la gente en Bogotá, en Medellín, en Cali, tiene que entender que cuando se construye una placa huella en parte de las regiones en las que el campesino saca su cosecha, también está prosperando como ciudad. Que cuando se entrega una tierra a campesinos víctimas que están alquilando tierra, Jorge. O sea, es que lo que yo le quiero decir es que el que es campesino y se le nota en las manos, en el saludo uno ya sabe quién es campesino y quién no. Los campesinos en Colombia hoy no están esperando que el gobierno les entregue tierra. No, los campesinos en Colombia hoy están alquilando tierra a unos precios dificilísimos, entregando su trabajo y su espacio a una renta que efectivamente no le produce nada. Creo que en ese contexto es estratégico para este país entender que ahí sí, sin campo no hay ciudad, sin campo no hay país. Y bajo esa consideración, la dignidad del campesino tiene que ser una prioridad de orden nacional. Una referencia al tema de la tierra en el centro del conflicto. Ahora yo pregunto, la tierra en el centro de la paz. La tierra y el territorio. Creo que efectivamente el hecho de que podamos fortalecer la gobernanza de las tierras y de los territorios para afinar y organizar los detalles, los programas, las estructuras, pues de alguna manera asegura un espacio también de resistencia contra la violencia. Eso es muy importante, el control territorial que hoy de alguna manera lo usan algunos sectores que apelan a la violencia para hacer negocios. La única forma de disputarlos es empoderando al campesinado de este país, es asegurando también con fuerza pública que el campesino viva en paz y de forma tranquila, pero fundamentalmente combatiendo la pobreza que termina siendo caldo de cultivo para que estos actores violentos sigan emergiendo en estas regiones marginales de Colombia o periféricas de Colombia. En un reciente congreso de asofiduciarias hubo un panel donde nos preguntaron 3 hechos importantes que deban garantizar continuidad en el próximo gobierno como consenso, independientemente de quién sea elegido. Y hablábamos de esta reforma agraria. ¿Qué significaría retroceder? ¿Qué significaría frenar este esfuerzo? Nuestro principal temor es una nueva ola de violencia por despojo de la tierra que ya entregamos. Una contrarreforma. Que ya pasó en los 90. ¿Sí? Entonces, nuestro principal temor es que vuelva a asomarse la violencia y la muerte como un patrón de acumulación de tierra y de territorio económico. Ese es nuestro principal temor. Por eso es que es muy importante que el campesinado asuma con absoluta conciencia la coyuntura, el análisis del hoy, sus decisiones políticas, pero además porque también es muy importante que a partir de ese ejercicio el país entero se una en función de rechazar la violencia contra el campesino de Colombia. A usted lo llamó el presidente de la República a liderar esta política de tierras. Después de ser alcalde de Villavicencio, ya nos ha contado los obstáculos, las preocupaciones. ¿Cómo se siente en este espacio que le ha correspondido del gobierno del cambio? Yo creo que es una escuela política inmejorable. O sea, creo que tener la oportunidad de conocer ese país rural, el país profundo, el país de las veredas de Colombia, ha sido parte de una escuela de país que le agradezco mucho no solo al presidente, sino también a
a todos los campesinos y campesinas que nos abren la puerta de sus parcelas para hablar con la honestidad y con el corazón. Eso ha sido, creo que, una de las mejores experiencias. Pero segundo, que tener hoy esa lectura del país ratifica dos o tres elementos como generales de todo lo que tiene que ver con el tema de la construcción de paz. Creo efectivamente y estoy absolutamente convencido que la paz por este país está atravesada por el bienestar del campesinado de Colombia. Creo que también en esa condición el latifundio improductivo ha sido un obstáculo que concentra poder político pero no tiene cobertura jurídica y que tiene una posibilidad real de que lo superemos a aumentar la producción, incluso para la misma ganadería de la mano. Los ganaderos pueden producir más en menos tierra. Entonces ese es un reto sustancial que también es muy importante. Y creo, por tercera parte, que este país es rural, que todos tenemos una pequeña raíz rural y que tenemos que ratificar nuestro compromiso con el campo y con luchar contra la pobreza y la desigualdad del campesino colombiano. Hay una consigna de los años 60, 70, que gritamos muchos en las calles y en las paredes: la tierra para quien la trabaja. Con ese mensaje despida usted el programa La Verdad Sea Dicha. Así es, en homenaje a la historia, al legado, a la cultura, a la lucha de los campesinos, estoy completamente seguro hoy de esa consigna: la tierra para el que la trabaja. Muchas gracias. Este ha sido el programa que habíamos anunciado sobre el tema de la tierra. Ya hablamos con la señora ministra de Agricultura. Hay resultados de la política del cambio en este tema crucial de la vida, de la política y de la economía y del conflicto en Colombia, el tema de la tierra. Muchas gracias, doctor Felipe Jara. Un gran abrazo, compañero.